Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar al pueblo de Dios. Hoy vamos a seguir la clase, pero previo vamos a adorar al Dios de dioses y Señor de señores. Señor de la gloria. Sí, Señor. Bendito Dios, bendito Dios. La vida estaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. La vida estaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David mandaba con el corazón de Jehová. Porque David mandaba con el corazón de Jehová. Y peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Bendito eres Dios de la gloria. Bendito eres, Señor. Bendito, bendito eres. Bien, querido hermano, vamos a seguir la clase empezando en el capítulo 29. Ya estamos en el capítulo 29 del versículo 1 en adelante. Observe usted detenidamente cada palabra que lee. Nunca cierre su Biblia. Siguió largo Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí que 3 rebaños de ovejas de él, porque aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaron ahí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y dijo Jehová: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Bendito Dios. Bendito Dios y Padre de la gloria. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo me guíe y ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Todo, Señor. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, a esta clase la he titulado Jacob llega a la tierra de los orientales y se encuentra con Raquel. Es interesante esta clase, como todas las que he dado, porque el encuentro entre pastores, que es el primer eslabón en la cadena de eventos que van a suceder. Y luego, con Raquel, forma parte realmente de una maravillosa historia diseñada por la providencia divina. El encuentro del patriarca con aquellos jóvenes pastores ilustra el gran valor y la virtud que ya hacen el arte de formular preguntas. El capítulo que estamos estudiando comienza con la frase: siguió luego Jacob su camino. El texto hebreo dice literalmente: entonces Jacob levantó su camino. Observe, es decir, se puso en acción. La frase sugiere que Jacob dio brincos en los pasos como resultado de la magnífica revelación que experimentó en Betel. Aunque no sabemos realmente cuánto tardó Jacob, finalmente llegó
a los 640 kilómetros que había de distancia de un punto al otro. Esto era para llegar desde Beerseba a Harán. Ahora, cerca del final de su proyecto, Jacob vio un pozo en el campo. Alrededor de aquel pozo tenía una gran piedra sobre la boca. Había 3 pastores de ovejas vigilando los pastores. Eso era una costumbre de los pastores, reunirse juntos en ese pozo, alzar la roca y dar de beber al rebaño. Aquí hay puntos que hay que explicarlo. Cuando Jacob llegó al pozo y les preguntó, ¿de dónde sois? Ellos respondieron, de Harán somos. Vea el capítulo 29, versículo 4, que era, por supuesto, el preciso lugar donde Jacob se dirigía. El patriarca preguntó a los pastores si conocían a Labán, y le respondieron, sí lo conocemos. Vea Génesis 29:5. Pero además los pastores dijeron que Raquel, hija de Labán, se dirigía al pozo con el rebaño, presintiendo tal vez, evidentemente, que ese podía ser la doncella que el Señor tenía en mente para él. Jacob pidió a los pastores que abrevasen las ovejas y fuesen a apacentarlas, pero rehusaron hacerlo. Realmente para Jacob, el tiempo era importante. Era un hombre para aquel entonces de unos 60 a 70 años de edad. Tome nota, de 60 a 70 años de edad. Al parecer deseaba estar solo con Raquel. Ahí Jacob tuvo el primer encuentro con la mujer que sería el amor de su vida, cuando nosotros vemos el capítulo 29, versículos de 9 al 12. Ahora, es sorprendente, ejemplo de la providencia divina, que nos ilustra el hecho de que Dios guía los pasos de sus hijos sin interferir generalmente en el desarrollo normal de la vida. Dios sencillamente los guió en el ejercicio de sus sentidos y de su inteligencia. Ahora, es probable que Jacob haya reconocido que su llegada al pozo en Harán era la primera etapa de la dirección que Dios le había prometido a Betel. La promesa de Jacob, Dios había sido, observe lo que nos dice el 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que no hayas hecho lo que te he dicho. Mire lo que le está diciendo Jehová a Jacob. Obviamente no cabe duda que Dios estaba con Jacob en todo momento. Los creyentes de hoy, hermanos, que tienen las mismas promesas que Dios hizo a Jacob, deben aprender a practicar el mismo arte de discernir, el movimiento de la mano de Dios en los acontecimientos comunes de la vida. En Betel, Jacob tuvo el encuentro más grande de su vida. Y ahí recibió el más grande de todos los regalos. Vamos a observar de qué estamos hablando. Es decir, hermanos, el regalo de la fe en el Redentor. Ahora, en esta ocasión que estamos viendo el capítulo 29, del 9 al 12, está en acción el segundo gran regalo. Observemos cuál es el segundo gran regalo de parte de Dios. Es decir, la mujer que desearía ser su amor especial.
Cuando Rebeca llegó, Jacob la besó. Mire qué interesante este detalle. Rebeca llega con sus ovejas y Jacob la besa, pero al mismo tiempo y alzó su voz y lloró. El texto también señala el acto gentil de Jacob. Sigamos viendo el 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermana de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acordó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño para que Labán, hermano de su madre. Ahora, vamos a ver este punto. Léalo 2 veces si no lo entiende. Jacob, por supuesto, hermanos, fijó los ojos en la doncella. Eso era el punto principal. Pero también puso los ojos en las ovejas que Labán tenía. Es posible que Jacob no solo pensaba en Raquel, sino en la futura herencia si se casaba con ella. Esta sección de Génesis tiene mucho que decir acerca de Jacob con su relación con el rebaño de Labán. Ahora, entendamos este punto. Evidentemente, hermanos, Jacob ya sabía quién era Raquel, de modo que debió haber explicado algo del asunto antes de inclinarse y besar a la joven doncella. Seguidamente, el texto bíblico dice que Jacob alzó la voz y lloró. Observe el capítulo 29, versículo 11. Esa reacción se debió seguramente al gozo que llenó el corazón a causa de la bendición de la provisión de Dios. Él acababa de experimentar esto. Esta es una historia común, dicha sencillamente. Este largo viaje del occidente al oriente, el encuentro con algunos pastores al lado del pozo comunitario, pero también el acto de cortesía de una joven pastora que providencialmente llegó al campo al mismo tiempo. Es una simple seguidilla de eventos, un evento tras evento y evento. Es una sencilla, pero con cuánta frecuencia sucede que muchos dependen de muy poco. El llanto de Jacob probablemente se debió a la emoción de haber completado de aquel largo y difícil viaje. El patriarca se encontraba inesperadamente en el lugar correcto, y en el lugar correcto y en el momento correcto. Evidentemente, la providencia soberana de Dios omnipotente ha guiado a Jacob durante todo el viaje. Por supuesto que había dificultades y obstáculos más adelante, pero el Dios de Abraham estaba con él y lo acompañaba en todo tiempo. Cualquier creyente que haya experimentado la providencia de Dios, sin duda comprenderá el llanto de Jacob, que produce una gran emoción. Reconoce que la mano del Señor está presente y guiando los asuntos de nuestra vida. Cuando el corazón de la persona de fe, obviamente, siente la presencia de Dios, el resultado debe ser una profunda gratitud que sea agradable al Señor. Observemos el versículo 12. Jacob explica a Raquel su relación con ella. Tal fue su emoción que la joven doncella corrió y dio las nuevas a su padre. El 12. El encuentro de Jacob con Labán es narrado ahora en el 13 y 14. Mire y observe, estudie minuciosamente. Así que oyó las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo, y lo abrazó y lo besó.
y lo trajo a casa. Y él contó a Labán todas las cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mío eres. Y estuvo con él durante un mes. Vamos a explicar un poco esto. Porque la cortesía del Medio Oriente se pone de manifiesto en el relato del encuentro de Jacob con su tío Labán. Como era hermano de esperarse, Labán estaba ansioso por ver al hijo de su hermana Rebeca y recibir informes acerca de ella. Cuando Jacob se encontró con Labán, tenía aproximadamente 70 años. Recuérdese que Rebeca había salido de su hogar ya aproximadamente unos 97 años. Vea usted capítulo 24, 51 al 67, o el capítulo 28 del 1 al 22. Jacob permaneció durante un mes en la casa de Labán, como un miembro más de la familia, de acuerdo a lo que nos dice Génesis 29, 14. En los años siguientes, Jacob recibió alguna instrucción de parte de Labán en el arte de engañar y las consecuencias que se derivan de su práctica. En esta etapa inicial, sin embargo, todo era cordial. Y puede decirse, hermanos, que hubo una manifestación del lado generoso del carácter de Labán. La frase, tenga cuidado en la frase, ciertamente hueso mío y carne mío eres, sugiere que Labán quería que Jacob se quedase con él. Sigamos viendo el 15 al 20. Mire lo que nos dice estos versículos, porque aquí hay una relación entre Jacob y Labán. Vamos a mirarlo. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás en balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y de la menor era Raquel. Esta es una historia interesante. En esta sección que estamos comenzando, Moisés registra la historia de cómo Jacob obtiene 2 esposas, a Lea y a Raquel. Una vez más, las Sagradas Escrituras enseñan el carácter independiente de la gracia de Dios. Es el soberano Dios quien escoge sus instrumentos para su gloria. Paradójicamente, Lea, la esposa no amaba, no concebía. Lea, la esposa no amada, concibió hijos. Mire lo que pasa. Lea va a concebir hijos e hijos. Pero Raquel, la esposa amada, es estéril. Esta situación, hermanos, parece estar diseñada para educar a Jacob. La mano soberana de Dios la dirige todo. Dios controla las circunstancias más difíciles. Porque después de un mes de residir con Labán, su tío se acercó al sobrino y le dijo, mire lo que nos dice el 15, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Ahora, entendamos esto. Las palabras de Labán podrían expresar así, es por ser mi pariente, ¿me has de asistir en balde? Indícame cuál será tu salario. Quizá, hermanos, quizá la actitud de Labán refleje algo de egoísmo. Pues en lugar de colocar a Jacob como un obrero dentro de su negocio, debió de haber ayudado a su sobrino a iniciar su propia vida familiar. No debe extrañar que Jacob llegase a quejarse del trato de Labán años más tarde. Pero observe usted que el autor de Génesis añade la siguiente información que está en el 16 y 17.
Y Labán tenía 2 hijas, y el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era lindo semblante y de hermoso parecer. Aquí tengamos un poquito de cuidado porque a veces la persona no entiende y lo interpreta y lo dice. Pero estos versículos que leemos, Moisés trata y aporta un informe útil para la comprensión de esta narración. En la cultura oriental, las hijas eran una fuente de ingreso ¿para quién? Para el padre. El futuro padre pagaba un dote que era negociado con el padre del futuro esposo, en el caso de Labán. Seguramente Labán aprovechó del matrimonio de sus hijas. Es difícil deducir si Labán era generoso o simplemente sagaz. Tal vez quería tener otra persona con experiencia trabajando en su hacienda. Este contexto bíblico sugiere, sin embargo, que Labán esperaba que le hiciesen una oferta para trabajar por una de sus hijas. Ahora, es posible que Labán detectase que Jacob se había enamorado de una de sus primas. Sigamos viendo. Habían 2 hijas, dice la palabra. Sin embargo, eso generaba un problema. La mayor de las hijas era Lea, que significaba, su nombre Lea significaba vaca. Sí, hermanos, significaba vaca. Y la menor era Raquel, que significaba oveja. El texto bíblico dice que los ojos de Lea eran delicados. Ahora, entendamos este punto. Eso no significa que hubiese necesitado de anteojos, de espejuelos, llámele como usted le llame, sino que sus ojos eran apagados o ojos tristes. Los ojos de Lea carecían del fulgor, de la brillantez que generalmente caracteriza a las doncellas orientales. Eso pudo haber dañado la parte atractiva de Lea. Por otro lado, Raquel era una joven sorprendentemente bella, de acuerdo a la Reina Valera 60, que dice, pero Raquel era lindo semblante y hermoso parecer. Ahora el texto hebreo dice que, oiga, y mire el texto bíblico, dice que era una figura hermosa y un rostro lindo, o hermoso de forma y rostro. Ahora, esa frase sugiere que la belleza de Raquel sobrepasaba cualquier atractivo que Lea pudiera tener. No debe olvidarse, sin embargo, que la verdadera belleza es la belleza espiritual y no la física. Veamos qué nos dice el 18 y el 19. Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te dé a ti y no se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Jacob solamente estuvo 1 mes con Labán, pero ya estaba enamorado de Raquel. Y sin duda, hermanos, aquello fue amor a primera vista. Jacob manifestó su amor por Raquel mediante la respuesta a Labán. Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Lo dice el 18. De modo que Jacob sirvió por 7 años a Labán por la mano de Raquel, su hija menor. No tenía aún ni propiedad ni dote, aunque era un hombre de cierta edad. Jacob sirvió 7 largos años por la mujer a quien él amaba. Aquel era un servicio de amor. La historia de amor entre Jacob y Raquel es sin duda uno de los episodios más hermosos que narra la Biblia. Hermanos, Jacob claramente le dijo a Labán,
yo te serviré por 7 años por Raquel, tu hija menor. El texto da a entender que Labán comprendió lo que se le estaba diciendo y aceptó la oferta de Jacob. Sin embargo, el versículo 19 señala que hay alguna ambigüedad en la respuesta de Labán, que no queda claro que le daría realmente a Jacob, a su hija menor. Lo que sí está claro que Labán consideraba ventajoso para su negocio que Jacob permaneciera con él. La petición, quédate conmigo, expresa la experiencia y exigencia y el interés de Labán. Jacob, sin duda, le era beneficioso. El siguiente versículo es una maravillosa expresión del amor de Jacob por Raquel. Veamos el 20. Dice, y sirvió Jacob por 7 años, y le parecían como pocos días, porque la amaba. ¡Qué lindo! El amor expresado. El profundo amor de Jacob por Raquel hizo que su servicio a Labán durara 7 años. Le parecía pocos días, a pesar de que Labán había engañado miserablemente a Jacob, como lo vamos a ver más adelante. El patriarca estaba dispuesto a trabajar 7 años más solo por amor. Es decir, Jacob trabajó un total de 14 años por su amor a Raquel. La frase "y le pareció pocos días", sí, porque él amaba. Expresa con total ternura el elevado precio que Jacob tenía a su futura esposa. A pesar de todos los aristas que había en su vida, Jacob pone de manifiesto el verdadero carácter de su corazón y su espíritu del sacrificio al trabajar 14 años por Raquel. En el servicio de Jacob realizó para obtener a su esposa hay una maravillosa ilustración. Esto en cuanto a la relación de Cristo con la iglesia. Cristo sirvió porque amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Vea Filipenses 2:7 o vea Efesios 5:25. Pero además, hermanos, tal como Jacob sirvió para poderse unirse a Raquel, así, hermanos, así también Cristo ha trabajado por unir al pueblo, a su pueblo, consigo mismo. Ve Efesios 5:26 y 27 y Filipenses 1:23. Es más, puede ver Romanos 7:4. Así como el servicio de Jacob llevó a la confianza con Raquel en aquel amor, así también el amor del Señor por su inmutable carácter. Vea Isaías capítulo 49:15, que está diseñado a llevar nuestros incrédulos y débiles de corazones a una firme confianza y entrega a Él. Recuerde que todo creyente debe regocijarse en el hecho de que tiene un maravilloso e incomparable Salvador. Miqueas 7:18. Que Dios los bendiga. Bendiciones.